En el video anterior vimos una introducción sobre la fase uno, que es la planeación utilizando ScalyDraw. Vimos la configuración básica para arrancar todo proyecto. Ahora nos vamos a centrar en la implementación y vamos a hablar conceptos sobre arquitectura y mejores prácticas. Durante los próximos minutos vas a ver cosas que te van a ayudar a crear flujos más robustos y escalables. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para que recibas la notificación de YouTube cuando subimos contenido. Vamos a publicar capítulos cada semana. Como breve resumen de la clase anterior, esto es lo que estábamos por implementar, lo que habíamos definido en la fase de planeación. Vamos a ir implementando todo paso a paso, explicando el porqué de las cosas, buenas prácticas y dando conceptos que te van a permitir expandir todo tu conocimiento sobre N8N y cómo hacer implementaciones más robustas y escalables. Como habíamos mencionado también, en este capítulo en específico nos vamos a enfocar en estos nodos, en la implementación de estos nodos paso por paso. En los siguientes capítulos vamos a ir terminando la implementación del flujo, dado que son varios conceptos los que hay que abordar. Sería mucho tratar de explicarlo todo en un solo capítulo. Nos quedarían videos de 1 hora cada uno. Entonces, para no hacerlo tan largo, los vamos a dividir. Como digo, en esta serie de videos correspondientes al capítulo, vamos a enfocarnos en estos nodos. Muy bien, continuemos. De acuerdo a nuestra hoja de ruta, nos toca el nodo para las opciones, el nodo I18N. I18N es el acrónimo de internacionalización que se utiliza para hacer referencia a varios idiomas. Entonces, la idea de esta implementación multidioma es que nosotros, sin necesidad de cambiar todo el flujo por cambiar los mensajes de respuesta a un idioma específico, solo tengamos que hacerlo en un lugar. Y al hacerlo así, se refleja el cambio a todo el flujo, haciéndolo muchísimo más escalable. Porque si, por ejemplo, nosotros tenemos un nudo o un flujo súper completo y alguien nos dice, oye, yo tengo un cliente en inglés, vendámosle tu flujo. Entonces, si no tienes implementado algo así, te tocaría volver a crear el flujo y cambiar, hacer una copia del flujo y cambiar los mensajes y ponerle ese idioma. Digamos que tienes 100 mensajes de respuesta aparte de las respuestas de la gente. Entonces tienes que cambiar en 100 nodos, perdón, los mensajes para obtener la respuesta en el idioma que te solicitan. Entonces queremos evitar eso y construirlo de tal manera que solo cambiemos la configuración en un lugar, especifiquemos el idioma y con esa configuración ya esté listo todo y podamos levantar el flujo, una copia del flujo con ese idioma en particular y listo. Muy bien, sin más preámbulo, comencemos con la implementación. Una práctica que a mí me gusta, que recomiendo, que no digo que tienen que hacerlo así, pero yo lo recomiendo, es poner los nombres de los nodos en inglés y con letras y con en minúsculas y utilizando la notación Snake Case. ¿Qué quiere decir la notación Snake Case? Que cuando se van adentrando más y más en el mundo de la programación van a ir escuchando términos que ustedes dicen, ¿y eso qué es de insulto o qué? No, esas son terminologías técnicas. Pero en definitiva, el Snake Case lo que quiere decir es que vamos a ir escribiendo las palabras separadas por un guión bajo en minúsculas. Entonces, aquí, como pudieron ver, le cambié el nombre a minúsculas, le puse el guión bajo y la otra palabra en minúsculas. Así evitamos el uso de espacios en blanco y los reemplazamos con guión bajo. Esa es en definitiva la notación snake case. Entonces le renombramos y listo. Para cambiar el nombre del nodo directamente sin darle doble clic, solo basta con darle clic
y pulsar la tecla F2. Entonces con F2, que es la misma tecla que se utiliza en Windows para renombrar las carpetas de los archivos directamente, sin dar clic en ellos, entonces aquí también sirve. Muy bien, ahora vamos a utilizar un nodo set para la parte de la internacionalización. Entonces vamos, buscamos set o edit fields también que se le conoce para agregar el nodo. Antes de esto, para que nos sea más fácil la implementación del nodo siguiente, es recomendable ya tener los datos del nodo anterior, entre comillas, listos. ¿Cómo hacemos eso? Entonces voy a ejecutar ahorita el workflow. Le voy a mandar aquí un mensaje a mi bot de Telegram. Voy a esperar la ejecución y ya se ha ejecutado. Entonces aquí abro el nodo de Telegram y tengo ya las propiedades. Entonces así, el momento que le junte a mi nodo, a mi siguiente nodo, en este caso el nodo Edit Fields, ya tengo disponibles las propiedades para solo arrastrarlas, que es mucho más fácil que tratar de recordar a ver cómo era, cómo se llamaba la propiedad. Entonces, por eso es recomendable ir ejecutando los nodos e incluso le podemos ir piñando la información. ¿Qué es piñar? Fijar la información que tenemos de la ejecución. Entonces, aquí al darle clic en el nodo tenemos esta opción que dice pin data. Entonces, lo que quiere decir que el pin es que esta información se va a quedar fija. Con eso no tenemos que volver a ejecutar el nodo una vez más para obtener información, sino ahora, de aquí en adelante, mientras esta información esté fija, y yo me voy al siguiente nodo o a cualquier nodo de mi flujo, los nodos que tengan la información piñada van a presentar siempre lo mismo. Esto es especialmente útil cuando tenemos un nodo, un flujo, digamos, de unos 30 nodos. Entonces queremos probar el último nodo o un nodo intermedio y para no recorrer todo ese camino, vamos piñando la información y así el momento que ejecutemos la prueba va a ser mucho más rápido y vamos a llegar a ese nodo con la información que ya teníamos precargada con el ping que teníamos en los nodos y podemos ver mucho más fácil, más rápido lo que queremos evaluar el nodo, seguir configurando, lo que sea. También si estamos, por ejemplo, utilizando nodos que consumen APIs como agentes de voz, donde se conectan a los servicios, nos envían el mensaje, nos mandan la respuesta y esa conexión nos cuesta dinero. Entonces, para evitar que en cada prueba estemos enviando y recibiendo y consumiendo dinero, pineamos los datos, entonces eso al momento de ejecutar el test va a simular como que nosotros hemos hecho la petición y así nos evitamos hacer la petición en sí, sino que el flujo asume que nosotros ejecutamos el nodo y que ese nodo nos retornó esa información, la información piñada. Entonces, aquí ya tenemos los datos. Vamos a ponerle un nombre. En este caso voy a ponerle como estaba en mi hoja de ruta I18N. Listo. Entonces vamos a proceder con la implementación de los campos de las traducciones. Como se podrán imaginar, va a haber varios campos que varias, no campos, va a haber varios nodos que nos van a retornar información al usuario que no son el agente. Por ejemplo, si hubo un error, si queremos, qué sé yo, mandar un saludo o una notificación. Entonces, vamos a tener que establecer el idioma para todos esos nodos. Por defecto, para este flujo de prueba vamos a utilizar dos idiomas, inglés y español. Pero como lo vamos a construir de una forma escalable, si en el futuro queremos agregar más idiomas, basta con que lo vayamos definiendo aquí y va a estar listo para que funcione con ese idioma. Muy bien, entonces vamos a proceder con la creación de los campos del idioma. Entonces, si queremos, por ejemplo,
enviar un saludo. Entonces vamos a ponerle, o una notificación, por ejemplo. Entonces, siguiendo la práctica que yo les recomendaba, que como digo, es algo mío. Si ustedes desean, pueden ponerle en español, pero no se recomienda poner en español porque, por ejemplo, en español hay caracteres especiales como la tilde o la ñ. Si nosotros tenemos atención, entonces muchos van a decir, bueno, le quito la tilde ya y pongo atención sin tilde. Pero, por ejemplo, tenemos la palabra año. Muchas veces hay problemas con los caracteres especiales como la ñ o como la tilde, y si nosotros en vez de año le quitamos la ñ y le ponemos la n, va a sonar a otra cosa. Entonces, para evitarnos eso, es mejor utilizar el inglés, pero como digo, solo es una recomendación. Cada uno puede elegir la anotación que quiera. Entonces, ponemos notificación, notification en inglés, y vamos a definir el idioma. Y hacemos referencia al idioma poniéndole guión bajo y la nomenclatura ISO 639, que son dos letras que representan al idioma. En este caso, ES para español. Decimos, por ejemplo, bienvenido. Ya. Ahora, como vamos a manejar inglés también, entonces vamos a poner inglés usando el mismo estándar, pero haciendo referencia al idioma inglés. Entonces, welcome. Y así, si seguimos esta implementación y, por ejemplo, tenemos más mensajes, más idiomas, tendríamos que ir poniendo uno por uno eso. Aquí añadiendo otra propiedad y poniendo la siguiente. Pero ya se pueden estar imaginando que esto va a ser un desastre, una catástrofe implementar y mantener. Porque si, por ejemplo, yo agrego un nuevo idioma, se me ocurre alemán. Entonces, Asian, entonces, mm, el ISO 639 de alemán no sé cuál es, pero supongamos que es AL. Y supongamos que bienvenido en alemán se dice así, ya. Entonces, ahora digamos que sigo agregando idiomas y en vez de notificación se me fue y puse notificati o sin la N al final. El momento que yo ejecute el flujo, error. ¿Y qué pasó? Es porque nos comimos esta letra. Entonces va a ser muchísimo más difícil encontrar el problema. Este tipo de errores es bastante complicado de darse cuenta y a veces nos va a tomar horas de debug, darnos contra la pantalla un montón de veces y resulta que pusimos mal una N. O sea, no pusimos una N, escribimos mal la palabra. Es como, no sé si han escuchado en el mundo de la programación que dicen todo se colgó y todo funciona y solo por un punto y coma. Entonces, más o menos es una situación similar aquí. Entonces, esto no es mantenible en el tiempo. Se puede hacer, sí, pero va a ser una pesadilla. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos 100, 50, 10, 20, 30, o sea, muchos más campos? Entonces, tenemos que hacer uno por cada idioma y uno por cada notificación. O sea, tendríamos aquí un montón de campos, como digo, y eso no es sostenible. Entonces, ¿cuál es la manera, una de las posibles soluciones para hacerlo esto escalable? También tienen que tener en mente que soluciones a un problema hay muchas. Hablando de soluciones buenas, ¿no? Escalables, puede haber muchas. No es que la solución que se presenta por alguien es la única, puede haber varias. Entonces, hoy vamos a ver una de esas. Entonces, para que esto sea escalable y mantenible, vamos a utilizar un objeto. Muchas personas podrán preguntarse qué es un objeto y por qué lo vamos a usar. En términos sencillos, vamos a hacer una analogía para explicarlo. Dado que aquí en N8N todo se maneja por objetos, aunque no se hayan dado cuenta. Entonces, ¿qué es un objeto? Supongamos que tenemos un carrito de juguete. Entonces, el carrito de juguete tiene un color,
tiene un número de llantas, tiene un tamaño, tiene una marca y también tiene unas acciones. El carrito puede ir hacia adelante, puede girar. Supongamos que si le ponemos agua encima cambia de color. Entonces, todo ese conjunto de atributos y acciones es lo que se conoce como un objeto. El objeto es una representación de algo, en donde se juntan sus atributos, o lo que se conoce también como propiedades, y sus acciones, lo que se conoce como los métodos. Un objeto, entonces, puede tener varios atributos y varias acciones, pero también puede tener solo atributos como pasa en el caso de N8N. El tener esta idea en la cabeza nos va a permitir empezar a pensar así en objetos. Si por ejemplo yo veo una tetera, yo digo, ah, ya, entonces la tetera tiene estas propiedades y estas acciones. Igual, si yo me enfoco aquí en un problema, entonces digo, en un nodo o en algo que quiero solucionar, digo, a ver, entonces para esto necesito estos atributos, estas propiedades y necesito ejecutar estas acciones. Entonces, tener esta idea en la cabeza nos abre un panorama diferente de cómo solucionar y abordar las cosas. Como les decía, todo en N8N se maneja con objetos. Aquí, por ejemplo, en el nodo de Telegram que utilizamos, es un objeto y tiene sus atributos. Aquí podemos ver que tiene el atributo update, ID y message. Delante de cada atributo hay un símbolo que nos indica el tipo de dato. En este caso, el símbolo numeral nos indica que el tipo de dato es numérico. El cubo nos indica que el tipo de dato es un objeto. Un objeto puede tener como atributo otro objeto y se puede ir concatenando atributos tipo objeto indefinidamente, como podemos ver aquí. Entonces, el atributo message tiene en cambio este message ID, tiene otro atributo objeto, from, chat, tiene un atributo date y un atributo text. Aquí el AB nos indica que este es un atributo de tipo texto. Si abrimos el atributo objeto, vemos que tiene otros atributos más. Entonces, como digo, se pueden ir concatenando atributos tipo objeto indefinidamente. No hay una restricción para eso. Ni tampoco un objeto tiene una restricción de cuántos atributos y cuántas acciones. Pueden haber cientos de atributos y cientos de acciones. No hay una restricción para eso. Entonces, aquí tenemos un nuevo tipo de dato, este check, que nos indica que es un tipo de dato booleano. ¿Qué quiere decir? Que es un verdadero o falso. Es un valor que puede ser verdadero o falso. Entonces aquí, una vez teniendo claro el concepto de objeto, vamos a definir una propiedad dentro de este nodo, que ya habíamos dicho que los nodos de N8N son definitivos objetos. Vamos a definir un atributo que sea de tipo objeto. Y ese atributo de tipo objeto va a encapsular todas las traducciones que vamos a tener en este flujo. Entonces, vamos a ponerle un nombre, translations. Vamos a escoger aquí el tipo objeto y vamos a ponerle como expresión, que sí está puesto. Cuando ponemos aquí fix, lo que estamos diciendo que el valor que pongamos aquí se va a tomar literalmente como está. Cuando ponemos expresión, quiere decir que podemos armar este valor con valores de otros nodos o utilizando funciones. Entonces, para este caso que hemos cogido un objeto, vamos a estructurar el objeto y ponemos como expresión. Entonces, ¿cómo creamos un objeto aquí? Vamos a poner las llaves, damos un enter y dentro de estas doble llaves ponemos otras llaves más. Entonces, como pueden ver, aquí ya me aparece que esto es un objeto. Los objetos también pueden ser vacíos. Como pueden ver aquí, el objeto me está diciendo que, o sea, este vendría a ser mi objeto, estas llaves que están vacías. Y me dice que en efecto, el objeto está vacío. Entonces, para lo que yo necesito, no quiero un objeto vacío. Quiero ir definiendo las traducciones. Vamos a ir implementando los campos de las traducciones.
damos clic aquí en esta flechita y se nos abre un editor más amplio. Entonces aquí es donde vamos a ir poniendo las propiedades. Vamos a continuar con esta implementación en la siguiente clase. Ya se nos ha hecho un poco largo el video, pero lo importante es que quiero que entiendan y vayan interiorizando el concepto de objeto para que así las soluciones que vayan implementando a futuro tengan eso en mente, porque puede ser que un objeto les ayude a solucionar un problema que se les volvería toda una catástrofe sin sin esa manera de visualizar. Para algo más sencillo puede ser, sí, podemos un edit fields, le ponemos el set con el campo normal y listo. Pero para este tipo de cosas es mejor hacerlo así y ya van a ver el porqué. Nos vemos en la siguiente clase.